hablar de empoderamiento, y esta es una opinión personal, ya implica el que no estamos empoderadas. No sé si me explico. Implica que nos tienen que reforzar el mensaje de te tengo que empoderar para qué. Creo que va a cambiar cuando realmente dejemos de hablar de género y hablemos de capacidades intelectuales, profesionales, educativas. Hoy creo que sigue siendo una realidad que tenemos que trabajar un poquito más para poder estar en la toma de decisiones. Y en mi camino, y lo voy a hacer personal para después irme a la región, tuve la fortuna de tener grandes mentores dentro de las diferentes organizaciones que he tocado. Y me enseñaron a mí dos cosas, que creo que es algo que a mí siempre me gusta transmitir, específicamente al género femenino. Además de la preparación que mencionaba anteriormente, uno es, tenemos que aprender a hablar el idioma de quienes toman las decisiones si quieres entrar al juego de administrativo y de tomar decisiones, ¿no? Y en segundo lugar, y creo que es algo que carecemos como mujeres a veces, pedir lo que queremos, tan sencillo como eso. Yo recuerdo que mi primera dirección, por mérito propio, me la merecía y sin embargo la tuve, o sea, me enseñaron que la tenía que pedir porque no sabían que yo la quería. Entonces, creo que eso sigue siendo algo muy general en la región. No hemos logrado entender que más allá del género es capacidades. El fútbol, y hablando ya, trasladándolo eso a nivel administrativo, trasladándolo a un tema deportivo, pues lo mencionaba con las clases de matemáticas. No nos gusta lo que no entendemos. No nos gusta lo que nos incomoda. Y el fútbol femenino en muchas cuestiones sigue siendo incómodo por un tema de género, por un tema de recursos y falta de conocimiento. ¿Qué necesitamos hacer? Yo creo, Oli, la verdad, lo que hoy estoy viviendo ahorita en La Habana aquí es increíble, porque están hablando desde una política nacional todos estos ejes de trabajo donde uno de ellos es el género y que lo están trabajando de forma tan natural y en esta mesa veo más hombres que mujeres que son quienes están tomando las decisiones, están generando la política y también la van a aplicar. Y eso me parece algo que el mundo debería estar aprendiendo de este país. Muchísimas gracias. Marisol, ¿usted? ¿Cómo desde UNFA también se trabaja esto? ¿Qué significa UNFA y cómo está vinculado al fútbol específicamente en el tema de género con la mujer? Bueno, si tú decías que era platillo de segunda mesa, ¿tú te imaginas que aquí nosotros, bueno, el Fondo de Población, que es el UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas, está casualmente ahora en dos espacios, en la sala 4 y en la 7. Yo quisiera salir corriendo a la 4, honestamente, porque me siento mucho más cómoda hablando de sociedad, no inclusión, temas de género, que estar aquí realmente con auditorio que no me es para nada familiar. Pero bueno. Creo que también es parte de lo que queremos, que es trascender nuestros propios límites, salir de las zonas de confort y también buscar espacios en los que creemos, como lo dijo hoy el presidente del INDER, que el deporte es un vehículo para poder transformar, para poder prevenir, para educar, y creo que como fondo de población que tiene un mandato a nivel global y también a nivel regional y nacional para cambiar las desigualdades que existen en términos de género y otras desigualdades donde también hay otras inclusiones, hay otras discriminaciones. También apostamos por el uso, por la vía del deporte para poder promover este tipo de valores. Nosotros tenemos una conexión con eso que le llaman la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que también el presidente habló hoy sobre eso, que nosotros nos conectamos directamente con esta agenda a través de 3 elementos, y uno de ellos tiene que ver con la eliminación de todas las formas de violencia basada en género. Ahí entra la mutilación genital femenina, entra los matrimonios y las uniones tempranas. Nosotros hablamos en Cuba de embarazo adolescente, pues en el caso de Cuba obviamente hay muchas de estas desigualdades que no existen, algunos de esos indicadores que a nivel global marcan el avance en esa agenda no están en Cuba, entonces nosotros también tenemos ese compromiso de ir a aquellos aspectos que son mucho más digamos que hilamos más fino para encontrar dónde es que están las brechas cubanas. Pero también sabemos que hay otras, porque en términos de violencia sexual, de acoso, sabemos que en el país existen también, porque tenemos una cultura patriarcal que compartimos muchos de los países
no solo de la región, del mundo. Entonces, esa es nuestra conexión con el fútbol. Lo hacemos, digamos, por primera vez, estamos iniciando una relación por primera vez, no solo con el fútbol, sino que aspiramos que sea también en el ámbito del deporte, porque creemos realmente que el deporte es un buen camino para promover estos valores, para promover estos cambios o transformar estas normas sociales que tienen que ver con las desigualdades de género. Y hemos encontrado en el fútbol, y en el caso de Cuba, con mucha apertura y mucho compromiso, y realmente fue buenísimo haber escuchado a Lía en la conferencia inicial, porque también reafirma eso que ya sabíamos y que habíamos venido construyendo como alianza, de que era muy importante comenzar ya por un espacio donde hubiera esa aceptación o ese compromiso con trabajar el tema. Por eso que estamos aquí. Te adelantaste prácticamente con esa respuesta. Una abarcadora, ¿no? Porque lo siguiente era eso. ¿Cómo veías el fútbol en esa incidencia, en esa proyección que tiene UNPA, bueno, que trabaja FIFA y nosotros, en el desarrollo, en ese empoderamiento de la mujer, aquí en el país sobre todo? Siempre hablamos de esto en nuestro país, en nuestro territorio. Creo que aquí hay varias experiencias que pudieran también preguntarnos o generarnos alguna pregunta, porque en ese sentido en las regiones también es un tema que son importantes. Les traía otra pregunta. Ahora hablemos de las oportunidades y desafíos que pudiéramos nosotros también trabajar desde su visión, a partir de este momento que ustedes han visto de cómo el fútbol cubano lo está trabajando. ¿Qué oportunidades ven? ¿Cómo pudiéramos nosotros también hacer crecer esta situación? Ahora voy a empezar yo para... Por favor, ya que no me escuchen tanto, han de decir, esta mujer. Dale, por favor, Marisol. No, pero es que realmente sí es verdad que me adelanté a algunas de las cosas, pero sí hay algo que yo creo que es importante, que si bien el deporte, y voy a decir después el fútbol, pero el deporte en general es ese vehículo que decía que puede ayudar mucho a promover estos cambios, también tenemos que aceptar que en el ámbito del deporte hay muchas desigualdades y hay muchos elementos que marcan todavía que existan, por ejemplo, más hombres en los espacios de toma de decisión, que es algo que es real y no solo en Cuba, sino que a nivel global. También es importante, hay otra brecha que a mí me parece que es importante, que tiene que ver con los cambios que ocurren en el cuerpo de los deportistas y los deportistas. Muchas veces también son contrarios a lo que se espera de una mujer, por lo tanto ahí todavía hay elementos que se pueden ser cambiados. Hay otros elementos también que tienen que ver con la falta de la autonomía sobre las decisiones que tienen que ver con el cuerpo, que también están muy asociadas a la propia disciplina deportiva o lo que se espera de la disciplina deportiva. Entonces, aun cuando el deporte es un ámbito importante por el alcance que tiene y por todo lo que el deporte significa para incidir dentro del deporte, pero también hacia afuera, hacia las comunidades, hacia la familia, hacia la población, y también aprovechando que el deporte en nuestros países tiene esa presencia tan importante, yo creo que hay importantes desafíos que hay que cambiar también en el deporte, porque también se pueden estar promoviendo los valores errados. Es decir, también podemos correr el riesgo que utilizando o transitando, que no me gusta la palabra utilizar, transitando como el deporte como un vehículo para promover estos cambios, entonces estemos promoviendo algo que no es lo correcto, porque también hay determinados sesgos que todavía no hemos logrado cambiar. Entonces yo sí creo que es muy importante, o sea que hay oportunidades sin duda y lo coloco, como al inicio dije, como un ámbito de actuación importante, pero también hay retos porque no están resueltas las desigualdades de género en el ámbito del deporte. En el caso particular de la violencia, yo creo que todavía estamos aprendiendo cómo abordarlo, aprendiendo cómo desnaturalizar esa violencia que está en nuestras sociedades, pero que obviamente en el ámbito deportivo no tiene por qué ser diferente. Creo que hay espacios para cambiarlos, que hoy también el hecho de que muchas de las organizaciones internacionales tengan regulaciones para hacerlo da un marco importante. Sin embargo, eso nunca va a ser suficiente si no cambiamos también la manera en que pensamos. O sea, en el caso del fútbol, en el Fondo de Población en Cuba no tenía ninguna experiencia directamente con el fútbol, pero sí la tenemos en otros países de la región. De hecho, hay importantes resultados ya trabajando con equipos de fútbol, con federaciones de fútbol en otros países, también para promover esa cultura de cambio, que sea una cultura de paz, y sobre todo para ayudar, no tanto, a mí no me gusta hablar tanto de empoderamiento tampoco, a mí me gusta más utilizar la palabra autonomía, que es algo que va previo al empoderamiento, es decir, porque el empoderamiento también parece que le están dando algo que tú no eres capaz de tener por sí sola, porque te lo están casi que dando. O sea, cuando somos autónomas fundamentalmente y primero con nuestro propio cuerpo, que logramos decidir lo que hacemos con él,
entonces podremos pensar que llegamos a diferentes espacios de actuación y ese es Una importante. pregunta antes que hable Lucía. Viendo el entorno internacional, ¿crees que en Cuba sería más fácil lograr este objetivo que se propone? Teniendo esa experiencia con otras federaciones en otros países, que en Cuba, ya teniendo esos primeros momentos con la federación, después de la estrategia, ¿crees que es posible? Ya casi que le voy a preguntar a Olía que me diga él si tú crees, tú dime si tú crees que es posible. Pero bueno, el hecho de que estemos aquí y de que estemos incluso en otros lugares en este congreso, yo creo que es la primera expresión porque es primera vez. Y primera vez estamos participando en 3 sesiones, o sea, como una agencia del Sistema de las Naciones Unidas, que no es de las que más experiencia tiene con el fútbol, porque sabemos que UNICEF tiene una larga tradición trabajando con el fútbol y hay otras también, UNESCO, en el ámbito de la educación, etcétera. O sea, yo creo que el hecho de que estemos aquí significa que hay una voluntad política, porque todo lo que hacemos la Agencia de Naciones Unidas en el país tiene que ver con lo que el gobierno coloca como prioridad. Entonces, obviamente, si eso no estuviera ocurriendo, nosotros no estaríamos aquí hoy celebrando una cierta alianza que espero tengamos en breve para poder avanzar en esta agenda. Cuba tiene muchas políticas que ya están validando, refrendando estos, digamos, estos desafíos, ya están combatiendo estos desafíos que yo mencionaba. Sin dudas hay mucho que avanzar todavía en el ámbito de los patrones culturales y las normas sociales que nos afectan y que somos parte de ellas, sobre todo las generaciones más avanzadas. Yo pienso que la oportunidad mayor está en trabajar con niños y niñas, porque ellos vienen sin ningún tipo de carga en cuanto a estereotipos, discriminaciones, etc. Yo sí quiero agregar, qué interesante, Marisol, porque, o sea, claro, estamos súper alineadas y hay un tema de información. Tú decías, ¿cuál es el mayor reto? Pues cómo multiplicas esta información de forma adecuada. Retos que vemos nosotros en el fútbol femenil. Oye, un tema de liderazgo en los vestidores, ¿no? Carecemos a nivel mundial de entrenadoras porque apenas se les están generando los espacios y los entrenadores que están no necesariamente cuentan con las herramientas necesarias para liderar un vestidor donde tienes lo que mencionabas muy bien, ¿no? A tu forma, la parte pues menstrual, hormonal, física, o sea, como que apreciemos nuestras diferencias físicas, apreciemos nuestras diferencias de desarrollo, apreciemos, está bien, somos diferentes. Que no sean barreras. No son barreras, eso es lo que es, esto es el femenil, este es el varonil, sigue siendo fútbol. Ahora, con estos retos, ¿qué programas podemos ofrecer a nuestra población o herramientas para que puedan seguir? Y ahí FIFA donde ha estado trabajando mucho es, bueno, por un lado en la generación de un programa que hoy se llama Salvaguardia, que básicamente lo que busca es, y ojo, esto no es solo para de niñas a entrenadoras, es de niños, entrenadores, padres de familia, con el objetivo de cómo tengo que lidiar o hablarle a un niño, ¿no? Estamos acostumbrados y hemos normalizado mensajes de violencia, ya déjate de género, de violencia, desde un entrenador a un jugador en cancha, a un padre de familia, a una niña en cancha. Entonces, pues hemos normalizado todas estas actitudes, pero bueno, ¿cómo podemos otra vez como reestructurar, decir esto es lo correcto, esto no es lo correcto? Salvaguardia, el programa de FIFA de Salvaguardia les da esas herramientas que pueden multiplicarse de forma inmediata a todos los entrenadores, no solo del país, sino del mundo, ¿no? De forma muy accesible. Otro tema tabú en el desarrollo femenil y que puede generar un tema, pues yo diría hasta de violencia, es el desconocimiento físico de la mujer. Menstruamos, normalicemos eso. Tenemos un tema hormonal, nos vamos a embarazar, somos fértiles, vivimos procesos biológicos distintos. Bueno, hoy nos tocó hacer un programa en el sur de Sudán, donde las niñas no tenían ni siquiera conocimiento del uso de toallas higiénicas. O sea, ya no era un tema de cancha de educación, era un tema de, híjole, salubridad. Entonces, FIFA tuvo que ir con una campaña de toallas sanitarias para enseñarle a las jugadoras y a las niñas qué onda con el tema de la salud de la mujer. Entonces, creo que va a depender mucho de la región, de la situación, y para mí todo recae en educación y en mantener una línea adecuada de información. Hoy lo que ustedes están haciendo aquí, qué importante, están alineando
No te vayas al número 4. Estamos felices contigo aquí, Marisol. Porque nos están ayudando a alinear todo esto para que todos vayamos hacia el mismo fin. Qué importante eso. Ahí, Lucía, sin que ustedes me pregunten, nosotros... No, yo sé Te que preguntamos, pregunté, Oli. La experiencia, vamos a mostrar un detalle de nuestra experiencia montada. El tema del género, nosotros lo hemos trabajado también, aprovechando la oportunidad de la no violencia. Como comentábamos, teníamos un trabajo con la DIAN. No sé si todo el mundo sabe lo que es la guianza. La DIAN, bueno, La La verdad, Red Iberoamericana y Africana de de Masculinidad. masculinidad. Nosotros trabajamos el tema de la violencia por ahí. Nosotros encontramos una federación que en los eventos nacionales se daba mucho el tema de las peleas internas entre los equipos. Y vimos esa oportunidad de la no violencia en las mujeres también como una oportunidad para trabajarlo en los hombres. Y nuestro mensaje fue dirigido a eso. Fue dirigido a la no violencia, no cómo decirlo, pero que nos permitía a nosotros trabajar el evitar los problemas, las indisciplinas dentro de un partido de fútbol con también el trabajo de la mujer. Entonces, lo vimos interrelacionado y dijimos, la violencia puede ser en ambos lugares y podemos trabajarlo al mismo tiempo. Y también vimos ahí el tema, como le comentaba anteriormente, que en muchas oportunidades, al menos la experiencia que hemos tenido, tenemos árbitras muy capaces que han logrado bajar las tensiones en una cancha. Varios ejemplos tenemos Iber Santiago, una árbitro que hoy está siendo como una líder en nuestro país, Iber Santiago, que está en diferentes torneos y que cuando está en una cancha todo el mundo la respeta, se bajan los decibeles, todo el mundo compite muy bien. Tuvimos otro árbitro en Villa Clara que también tenía una capacidad de trabajo muy buena y todo el mundo se quedaba tranquilo. Creo que es una fortaleza que nosotros pudiéramos preparar a mayores árbitros en función de esto y que genere este tipo también de control a la violencia dentro del marco del fútbol cubano y que al final se logre el objetivo, que es una educación general, que se evite la violencia y que nos haga un crecimiento también social, porque esto es un tema que lleva a que seamos una mejor sociedad, tanto en lo deportivo como en lo natural. ¿Está bien? Si tienen alguna otra pregunta para mí o para el público, y que el público también, si tienen alguna... No, yo de todas maneras sí quería resaltar algo, porque es que con lo que tú estabas mencionando efectivamente sobre el tema de la menstruación, del cuerpo, etcétera, justo es lo que nosotros estamos apostando con el tema de la autonomía. O sea, la autonomía sobre el cuerpo es como la principal de todas las autonomías. No puedes tener autonomía económica, ni política, ni social, si no puedes decidir sobre tu propio cuerpo. Y eso yo creo que es parte de lo que el deporte, y en particular el fútbol, puede ayudar a promover. Porque si tenemos buenas experiencias en el deporte por el alcance que tiene, y hablando de Cuba, en nuestro país, yo creo que se va a poder avanzar mucho más en transformar la vida de las personas, también de los deportistas y las deportistas, porque obviamente esto es un trabajo que tiene que ser hacia adentro y hacia afuera. Pero en la medida que se hace bien hacia adentro, va a ser posible que se conviertan también estas personas en multiplicadoras hacia afuera, y eso es importante porque hay un efecto del deporte en Cuba que es impresionante, y eso no lo podemos nunca olvidar. Y yo quería entonces que nos hablara de cómo tú ves las alianzas para el desarrollo de las estrategias, Bueno, de hecho apostamos por ello. Apostamos en el buen sentido de la palabra. Consideramos que es oportuno que primero hay una estrategia, primero de un país como el nuestro, que tenga concebido este trabajo de género como ley, que las organizaciones no gubernamentales, internacionales, también lo tengan alineado a esa política en función de la Agenda 2030 y que sea un trabajo coherente, colectivo, que sea alineado. Nosotros nos gustaría, como dijimos en la estrategia, ser referente para el resto de los deportes, porque nosotros como deporte, todos hablo, tenemos una influencia social muy, muy grande. Y no solamente en el atleta, sino en la familia de ese atleta. Yo digo que el trabajo con un atleta se multiplica por 4, por 6, Claro. porque está la madre, el padre, el hermano, el esposo, el hijo, los amigos. Y a lo mejor nos quedamos cortos con esa cifra, decimos, podemos llegar a 10. Por cada atleta que nosotros logremos esa conciencia, se va a multiplicar por 10, por 15, porque somos un ente multiplicador. Y sí, me parece que la influencia de estas organizaciones y ese trabajo
que es coherente, que es sistemático, porque es uno de los temas que considero que también nos puede ayudar mucho, que es esa, la coherencia y la sistematicidad, que las cosas no sean de impacto de un día, sino que se mantengan, que esté en la política, lo hablábamos como una de las barreras, que esté en la política, pero que seamos prácticos, que en realidad se vea que es así, que no se quede en un discurso, que no se quede en este momento, que llegue a la base, que trabajemos con los niños y las niñas desde tempranas edades para que lo hagan parte de su rutina diaria. Creo que sí, que es muy importante y que estamos comprometidos con eso, de que podemos lograrlo en esta alianza estratégica que vamos a desarrollar y que podamos también transmitirlo a otros países que con otras culturas, como bien decía, que pasa de la sanidad, del nivel escolar, pudiéramos nosotros también transmitirle nuestra experiencia que lleva más de 50, 60 años, que bueno, que se está consolidando. Decía ahorita, a lo mejor no lo vemos, pero nos queda la satisfacción de que sembramos nuestro granito de arena, nuestra semillita y que crezca. Eso sí, es una realidad. No sé si queda... Nada, a mí la verdad me encantaría conocer los resultados de esta alianza. Sin duda puede ser un estudio de mercado para compartir a nivel internacional y ojalá me puedan compartir y podamos pues ser observadores y aprender del proceso. Creo que sería muy nutritivo inclusive para otras federaciones a nivel mundial. ¿Estás comprometida entonces? Hombre, vuelvo a Ya eres venir. parte de la alianza. No, yo ya vuelvo a venir, chicos, me dicen. ¿Alguna pregunta? ¿Algo al panel? ¿Algún tema específico? Bueno, entonces muchísimas gracias a los panelistas. Ay, a ustedes, chicos, gracias. Muchísimo. Ay, mi Oli, muy bien.